¿Sabías que Vicente Ramón Guerrero Saldaña fue el primer presidente de México de ascendencia africana? Hola, soy Adrián y te invito a dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. De igual forma seguirnos en todas las redes sociales. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Ya sabes, somos Fibra Histórica, la historia como nunca te la habían contado. Sin nada más que agregar, comenzamos. Durante la época colonial, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, existió un mestizaje entre esclavos africanos y la población nativa de México, los cuales fueron llamados pardos por los españoles. Curiosamente, los africanos, europeos y nativos rechazaban abiertamente a los hombres y mujeres que provenían del mestizaje. Por lo tanto, los afromestizos no eran reconocidos ni como indígenas ni como africanos, y mucho menos como blancos. Hay destinos peores que la muerte. Sin embargo, algunos de los personajes más populares de la independencia fueron afromestizos, entre ellos el primer presidente afroamericano de México, Vicente Guerrero. Nació en Tixla, en el actual estado de Guerrero, el 9 de agosto de 1782. Sus padres fueron Pedro Guerrero, un afromexicano, y Guadalupe Saldaña, una nativa de la comunidad. En el seno de una familia humilde, Guerrero destacó por ser una persona trabajadora, y en una de sus labores llegó a conocer al general José María Morelos y Pavón, donde se le convenció de unirse al movimiento insurgente, comenzando su carrera militar en 1810 bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana. Usando la guerra de guerrillas, ascendió de rango consecutivamente, destacando en Taxco, Izúcar, Oaxapan, Puebla, etc. En 1818, Guerrero es nombrado general en jefe de los ejércitos del sur, y en 1820 se le otorga toda la autoridad y el mando de las milicias insurgentes. Ya teniendo el poder, decide ponerse en contacto con diferentes coroneles para poder llegar a una tregua, pero lo rechazaron. Sin embargo, cuando Iturbide llegó, se volvió a entablar la conversación por medio de cartas, logrando llegar a un acuerdo. Los dos líderes se reunirían en Acatempan, pactando una tregua. Dicho suceso se conoce como el abrazo de Acatempan. Días después proclamarían el Plan de Iguala, donde se establecerían la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII, se establecería la igualdad de los habitantes, así como la conservación de la religión católica. Más tarde se formaría el ejército trigarante, el cual se sustentaba en tres principios: religión, independencia y unión, teniendo como líderes a Guerrero e Iturbide, formando una fuerza militar y política tan grande que los comandantes de diferentes facciones se unieron casi sin oposición. El 27 de septiembre de 1821, dicho ejército entra triunfal a la Ciudad de México, consumando la independencia, pero España no reconocía dicho suceso y Fernando VII se negaba a gobernar este nuevo país. Ante esto, Iturbide se volvió el primer emperador mexicano en 1822, asignado por el Congreso, pero tiempo después ordena disolverlo, por lo que Guerrero lo señala como traidor, adhiriéndose al Plan de Veracruz y el Plan de Casamata, ambos proclamados por Antonio López de Santana, logrando hacer que Iturbide abdicara al trono en 1823, colocando a Guadalupe Victoria como presidente en 1824. Sí, ya lo sé, esto es un relajo político y temporal, así que créanme, lo estoy resumiendo para que lo puedan entender. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Al terminar el periodo de Guadalupe Victoria en 1829, Guerrero se postula como candidato a la presidencia, teniendo como contendiente a Manuel Gómez Pedraza. Sorprendentemente ganó a su rival, pero él se negó a reconocer la victoria de su contrincante, levantándose en armas. Ante tal acción y los diversos motines que surgieron, el Congreso anula la elección, designándolo como presidente, tomando posesión el 1 de abril de 1829. Los primeros meses Guerrero se enfocó en dar legitimidad a su gobierno, ya que se enfrentó a los intentos de reconquista por parte de España y decidió definitivamente abolir la esclavitud. Pero en diciembre de ese mismo año, el vicepresidente Anastasio Bustamante se rebeló contra él, por lo que el Congreso lo declara como imposibilitado para gobernar, aceptando su sustitución. Guerrero escapó al sur, iniciando una rebelión contra el gobierno, por lo que se le acusó de traidor. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! El 15 de enero de 1831, en Acapulco, Guerrero aceptó la invitación de almorzar con el capitán del bergantín Colombo, el cual lo traicionaría por una cantidad de 50,000 pesos. Guerrero fue condenado a la pena de muerte y fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapa, Oaxaca. Apenas en 2020, por primera vez en la historia del país, las autoridades incluyeron en el Censo Nacional una pregunta para visibilizar a esta población mexicana. ¿Se considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente?
De los 126 millones de mexicanos, 2.576.213, el equivalente al 2% de la población, se considera afrodescendiente, dándonos a entender que hemos olvidado un sector de la población, así como su historia e influencia en la historia del país. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y recomendar el canal, así esta historia no será olvidada. Recuerda, un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y cultura, es como un árbol sin raíces. Síganme en mis redes sociales, estarán en la descripción. De igual forma te invito a dar like para que más personas puedan ver el canal.